Hola a todos, yo soy Santiago Cárdenas y sean bienvenidos a un episodio más de Vida Cotidiana. Bueno, sean todos bienvenidos a lo que sea probablemente el último episodio en un buen tiempo de este podcast llamado Vida Cotidiana. Si nos han escuchado hasta el capítulo de hoy, pues les agradezco mucho. Y el episodio de hoy tratará sobre la literatura en general. Para eso tengo como invitado un profesor, lo conocí en el colegio, ¿cierto? Personalmente, pues no me dio clases como tal, pero con él tuvimos un club de literaturas que la verdad fue muy, muy bueno para mí y gracias a este club, pues me interesé por la literatura y pues conozco los libros que conozco hoy en día, pero pues dejaré que él se presente, profe. Oh, Chino, muchas gracias. No, un honor estar aquí compartiendo este espacio, este momento con usted, sobre todo, y con las personas pues, que de pronto escuchen este podcast. Muy interesante el tema de la vida cotidiana y de involucrar estos temas en nuestra rutina, ¿cierto? Y qué rico hablar de eso. Claro, yo conocí a Santi en el colegio, tuvimos un grupo literario muy interesante, tuvimos experiencias que nos marcaron a ambos, unas cosas muy interesantes. Y la verdad, pues, la idea es difundir la literatura lo más que se pueda. Y uno como maestro aprende muchísimo de sus estudiantes y esa es la idea, seguir aprendiendo de ellos. Y por eso estamos acá. Seguimos a pesar de que hace tiempo nos encontramos en un espacio, en una institución. Hoy nos encontramos en un café compartiendo conocimiento, momentos, vivencias, y qué bueno que nos estén escuchando. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciemos con este tema, que hay mucha tela para cortar, como dicen por ahí. Y bueno, profe, ¿cómo surge para usted, cómo surge la literatura en la historia de la humanidad? Santi, vea, la literatura en sí, a pesar de que hay muchos estudios que abarcan este origen y que de pronto es difícil determinarlo, porque pues, la sociedad humana ha estado obviamente pues, muy accidentada, es decir, ha tenido muchos momentos de auge, muchos momentos de caos entre toda su historia, pero si nos remontamos a lo que hemos encontrado escrito, a esas pinturas en cuevas, a esos textos en cuneiforme, a los primeros papiros, a todo este cuento que ha quedado como evidencia, pero antes de eso la tradición oral, podemos decir que surge gracias a la necesidad del hombre de comunicar, de entender su propio entorno, su mundo, de entenderse a sí mismo, de dejar constancia de perpetuidad de alguna forma. Los pueblos necesitaban continuar su legado en las nuevas generaciones, y las historias surgen por eso mismo, porque las historias hablan de las creencias y hablan de la forma y de la idiosincrasia de los mismos pueblos. Imagínense las tribus indígenas contando sus historias a través de la palabra hablada en conjunto alrededor del fuego, y esas historias pasaban de generación en generación hasta que fueron escritas. Muchas no, porque obviamente muchos pueblos no alcanzaron a llegar al tema de la escritura, pero nace como esa necesidad comunicativa, afectiva, de pensamiento, de entendimiento. Entonces la literatura se convierte en eso, después en algo físico, que tenemos el libro pues como evidencia ahora, y tenemos otras plataformas digitales también que han de alguna forma traducido este lenguaje ahora a lo digital, pero nace eso, de una necesidad primaria. En un momento de nuestra evolución como que nos percatamos de nuestra existencia, vimos que otra persona se percató, otro ser alrededor de nosotros, y empezamos a comunicarnos y a hacer arte con eso que decíamos o expresábamos. Ok, entonces en sí la literatura vendría siendo una consecuencia de esta tradición oral, y la tradición oral una consecuencia de estar en contacto con otro ser que se percata de mi existencia. Total, y es que hay una necesidad. Si nos vamos al escritor, el escritor tiene una necesidad de escribir. Él no escribe por escribir, o sea, dentro de los escritores que publican, tal vez haya la idea de que el escritor publica por negocio, ¿cierto? Porque en últimas el negocio de las editoriales pues sobrevive de esto, pero hay una necesidad antes de eso, una pulsión que está dentro del ser del escritor, de comunicar, de entenderse, de poner en palabras
aquello que circula por su mente, por su cuerpo, y tratar de utilizar esta herramienta del lenguaje que están todos los seres humanos y llevarla a algo físico, tal vez para verla de lejos, para verla de otra forma y así poder entendernos más. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pienso que al escribir uno está colocando en parte un poco de la esencia de uno mismo, ¿cierto? Y bueno, si nos remitimos a lo que usted decía hace un momento, de estos pueblos que plasmaban su esencia, su forma de ver el mundo, pues nos damos cuenta de que efectivamente es así. Por ejemplo, los pueblos escandinavos en un inicio pues pasaban todo de manera oral, hasta que alguien comenzó a plasmarlo en la escritura. De hecho, es por eso que muchos, digamos que de la mitología nórdica se conoce no el 100%, porque mucho se perdió a través de esta tradición oral, que si bien es muy bella, digamos que no dura tanto como la escritura. Estamos pensando en la misma cultura. O sea, los nórdicos, a pesar de que son una cultura muy rica y que siguen vigentes, por ejemplo, si han escuchado noticias de que Islandia está como retomando el paganismo de alguna forma, y bueno, el tema de vikingos, o el tema pues digamos occidental del capitalismo, que nos lleva a reconocer algunas cosas porque se vuelven interesantes. Pues claro, los nórdicos dejaron runas, dejaron ciertas estatuas, ciertos símbolos, pero en la literatura como tal no tanto. Tal vez los primeros cristianos que llegaron ahí transcribieron muchas de las cosas, adaptaron también otras, y bueno, eso sirvió como referente para nosotros, y los historiadores les ha tocado que hacer un trabajo muy complejo en encontrar este tipo de información de cómo vivían ellos, en qué creían, qué sentían, y han rescatado un poco nomás de lo grande que de pronto pudieron haber hecho. Y eso es lo triste también con el tema de la escritura, que solamente ha supervivido pues un fragmento muy pequeño de lo que el ser humano ha escrito o ha creado y ha sentido. Por ejemplo, el Imperio Romano, por ejemplo, los griegos, o sea, los egipcios. Hay muchas de las cosas, Mesopotamia, bueno, muchas de las grandes civilizaciones que podemos acceder a ellas porque han dejado algo escrito, pero no ha sido suficiente, ¿cierto? Incluso de nuestra propia historia, devolvámonos a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Lo que quedó y lo que se ha generado a partir de eso, pues a pesar de que estamos en una época donde la información, donde muchos testimonios eran escritos, pues también nos perdimos de muchos sucesos. Entonces, tratar de recopilar todo también es una tarea pues muy ardua, y tratar de leer todo también es algo muy complejo. Es aún más. Sí, total, es que no hay tiempo para uno leerse todos los libros que se quiere leer. Sería muy interesante poder tener ese tiempo, pero es complejo, ¿no? Le toca que ser muy selectivo en sus lecturas. Ajá, es cierto. Uno en este campo debe enfocarse en lo que más le llame la atención, lo que más le guste, y sobre ese intento de compilar la escritura. Bueno, hay un intento en la historia, ¿cierto? Lo que es la Biblioteca de Alejandría, y lamentablemente creo que el ser humano, aparte de creativo, porque es sumamente creativo, pues es sumamente destructivo, y lamentablemente en este incendio se perdió. Creo que lo que se perdió es invaluable, ¿sí? Es invaluable, y es muy triste, ¿cierto? Pero bueno, ahí somos conscientes de la importancia que es de recopilar un poco lo que es nuestra historia, un poco lo que es nuestra forma de ver el mundo, y plasmarla. Claro, porque hay una característica que yo creo que como humanos nos ha hecho muy fuertes, es el compartir, y compartir conocimiento, experiencia, más dejarlo escrito. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la mente, al corazón de muchos de los seres de pronto que han aportado más a la humanidad a través de lo que dejaron escrito, ¿cierto? No tenemos, por ejemplo, Edgar Allan Poe no lo tenemos vivo, pero podemos acceder a su conocimiento, a sus sentimientos, ¿cierto? Por lo menos en el ámbito literario, y a otras grandes mentes de la humanidad que han podido escribir y han dejado su legado. Otras mentes grandes en nuestro mundo occidental, Sócrates, Buda, bueno, en el mundo oriental, Jesucristo, incluso, que no escribieron, pero que tuvieron personas que trataron de plasmar su legado a través también de la escritura y sus enseñanzas. Hubiese sido muy interesante que ellos hubiesen escrito algo, porque estuviéramos conectándonos con ellos directamente, con su ser, pero nos toca es creerle al teléfono roto de las historias también, porque pues no todo lo que se escribe, no todo lo que se lee pues tiene un punto de verdad absoluta. También es el relativismo y el subjetivismo que cada persona le imprime, porque cada uno
ve el mundo de una manera distinta y trata de darlo a entender lo mejor posible a través de las palabras, pero es algo muy, muy complejo. Es cierto, eso es como un arma de doble filo, esta subjetividad. Y bueno, es cierto que cuando uno puede leer de primera mano a esta persona, uno se conecta con ella, es algo bien curioso. Cuando leía El hombre en busca de sentido, es muy bonito porque uno creo que la tarea de plasmar un sentimiento en palabras es algo supremamente difícil, y lograrlo lo es aún más, y este hombre lo logra, ¿cierto? Lo logra, y uno conecta con esto, uno siente la pasión y uno siente a veces el dolor con el que este hombre escribe estas letras. Entonces sí, es cierto, cuando uno escribe, plasma una parte de uno mismo, y esa parte de uno mismo al final se conecta con otra persona. Claro, por eso es que la literatura es un arte, porque es que uno deja un pedazo de su alma en lo que escribe, ¿cierto? Y puede tocar otras almas a partir de lo que escribe. La poesía pues ha servido de ejemplo durante mucho tiempo de esta manera, porque la poesía de alguna forma ha reunido todo este compendio de sentimientos, emociones que en otros tipos de textos pues de pronto es más complejo reunir. La poesía es una cosa muchas veces indescifrable para muchas personas, pero conecta los sentimientos del poeta con los sentimientos del lector muchas veces. Además que es algo muy interesante, porque en la literatura el escritor y el lector no siempre sienten lo mismo frente a la obra. El escritor sintió algo, tuvo una pulsión que lo motivó a plasmar esos sentimientos, pero el lector está leyendo desde su propio punto de vista, desde su propia vida, desde su propia realidad, y le puede impactar una parte de un libro, un verso de un poema, de una manera distinta como le impactó al mismo autor del libro. Eso también es lo mágico. Sí. Eso es lo mágico. Total. Yo creo que le ha pasado a todos los lectores, porque cuando uno, por ejemplo, en los grupos literarios, es muy interesante, cuando uno lee una obra, varios la estudian desde diferentes puntos de vista, y uno puede caer en cuenta, incluso yo he caído en la cuenta siempre como maestro y encargado pues de guiar estos grupos, que uno piensa una cosa de la obra cuando se encuentra con otra persona que tiene una perspectiva diferente, y eso es lo bello. Por eso es un arte, porque es que es muy subjetivo y todos no le encuentran la misma belleza, o todos no se impactan de la misma manera. Es cierto, es muy cierto, me pasó, me ha pasado, y pues me llega a la mente, a la memoria, una anécdota que un profesor nos contó una vez. Un escritor, ese tipo una vez borracho, pues escribió una cosa y bueno, la publicó, ¿cierto? Había un partido comunista en ese tiempo, y ellos leyeron lo que este tipo había escrito y dijeron: no, esto es la cúspide de nuestro pensamiento, este tipo, mejor dicho, refleja todo. Bueno, en fin, lo llevaron a una conferencia a que hablara, que diera su pensamiento, y él dijo: no, pues yo solo estaba borracho y ya, yo escribí ahí una bobada. Entonces, claro, ahí está esa capacidad de impacto que tiene el arte, y lo que tiene esta subjetividad, y al leer una obra uno tiene muchos puntos de vista. Total, y yo creo que hay muchos escritores que ya están muertos y que de pronto se preguntarán: bueno, ¿y esta gente qué? Incluso si nos vamos pues al tema religioso, de pronto el mismo Jesús hasta se pregunte: bueno, ¿y esta gente qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Qué entendieron acá? El mismo Buda, ¿cierto? Como que, uy, esta gente, no, por ahí no es la vuelta. Yo no quería decir eso. Sócrates, muchos de los escritores, porque es que lo que está escrito también tiene el riesgo de ser entendido de muchas maneras, y ese es el problema. O sea, frente al texto escrito, muchas personas pueden dar su opinión, y eso es lo que pasa o sea, eso ese es el peligro solamente creer en un solo libro, y no contrastar la información con otras fuentes, de no ampliar un poco más el conocimiento y de tener un pensamiento crítico, porque es que yo puedo dudar perfectamente de lo que dice un libro, así sea un autor que a mí me guste. Yo tengo la capacidad de refutar sus ideas también. Yo no tengo por qué aceptar lo que este autor me dice simplemente porque me complace leerlo, porque habla de algo que a mí me parece también muy, muy chévere, y yo combino con él. No, tratemos también de leer autores cuyo pensamiento no vaya con el nuestro, porque eso ayuda mucho a que nosotros nos casemos con eso. Hay una frase que no recuerdo de qué autor es en estos momentos, pero dice más o menos como: peligroso aquel hombre que solamente cree en un solo libro, ¿cierto? Y que nunca cuestione, ¿cierto? Eso es muy peligroso. Idealizar en cualquier ámbito es peligroso. Idealizar un libro es peligroso. Si uno idealiza la Biblia, sabemos que es peligroso. Cualquier libro, sí, claro. Idealizar es muy peligroso,
y es mejor no, es mejor estar abierto a la discusión porque, bueno, eso también es lo bueno del conocimiento, que al discutirlo uno lo amplía, lo pone en duda y al ponerlo en duda o lo refuerza o lo puede cambiar por algo que uno crea, ¿sí? La cuestión es que el libro tiene que pasar primero por uno, ¿sí? El libro no puede ser una cosa inerte, esa es la belleza del libro, cuando pasa por uno y cuando pasa como por la conciencia de uno, cuando uno puede interpretarlo y ahí es el disfrute, es ahí cuando uno lo disfrute, cuando vive el libro, por así decirlo. Total. Y por ejemplo hay obras de la literatura universal que han supervivido muchos años, han sobrevivido y están acá. La Odisea y la Ilíada son obras que se vuelven arquetípicas en nuestra sociedad occidental, pero que se tienen que contextualizar todo el tiempo, pero primero hay que pasar el contexto histórico en el cual se creó, pero también hay que llevarlo a nuestro contexto. ¿Para qué sirve leer un libro que no me va a aportar nada en estos momentos? No serviría de nada. Eso es cierto. O sea, uno tiene que relacionarlo con su vida, con el contexto actual. O sea, esto que me está dando. Si no, no sería tampoco universal. Y estos libros han supervivido, han, mejor dicho, trasegado el tiempo, precisamente porque los lectores le han dado un sentido útil, práctico en el momento en que se vive. Por eso hay libros que tampoco han supervivido, o sea, hay libros que han sido olvidados porque, bueno, por muchas razones también, pero si cogemos esta razón, hay libros que no han impactado tanto. ¿Por qué? No sabemos por qué. Las personas de pronto no se sienten muy a gusto con este tipo de lecturas, de pronto pasó algo político que eliminó el libro en su momento, que también puede pasar porque estamos sujetos a muchas cosas en nuestra sociedad. Y el arte que tenemos ahora, pues es el arte que está, ¿cierto? Que embarrada, pudo haber creaciones más brutales todavía que pueden cambiar el mundo de una manera pues más relevante. Sí, es cierto, y eso es muy curioso, ¿no? El hecho de que en su momento el libro no causa un impacto y pasan ciertos años y ¡boom! Como si fuera nuevo el libro. Total, eso también sucede y es genial que suceda. Sí, es genial, ha pasado mucho con este libro de George Orwell. Sí, claro. Ha pasado, hoy en día lo he visto muchas publicaciones respecto muchas a de este estas libro. películas leyendo 1984, porque es que Total. Es que ya no es una ficción, ¿cierto? O sea, eso también lo bello del libro, que lamentablemente hay unas historias que se vuelven realidad de alguna forma, ¿cierto? Son ficciones que no quisiéramos que se convirtieran en real. No estoy diciendo pues que tengamos una sociedad igual a la de 1984, pero tenemos una sociedad muy similar. Hay similitudes. Sí, hay similitudes. Claro, y ese libro ahora yo lo veo también mucho en auge. Muchas personas se están acercando a él porque el tiempo que están viviendo está respondiendo, lo está llevando a entenderlo. Y qué mejor que este libro, que es un arte, que está ahí plasmado, que alguien ya tuvo esa idea, y eso es muy bacano, no encontrarse como, uy, este man tuvo esa idea, uy, qué brutal, ¿cierto? Sí. No, totalmente. Es bueno, y lo que impacta es, hey, este es un libro viejo, es un libro que en su momento era ficción, y como leer eso, también leer un contexto es muy interesante, es supremamente interesante. Claro. Y bueno, ahora pasando a otra pregunta dentro de este mismo tema de cómo surge la literatura, ¿qué impulsa al hombre a escribir? En sí, bueno, creo que uno no puede dar una respuesta concisa. Creo que la motivación para escribir de una persona varía mucho, pero podríamos dar algunas ideas. Claro, no, y además que la escritura en un principio era un privilegio de las clases altas, ¿cierto? No, por lo menos en las civilizaciones, en las grandes civilizaciones, la egipcia, bueno, escribían las personas más educadas. El resto del pueblo, el vulgo, el general, pues no tenía tanto acceso a la escritura, no de una manera pues como tan estilizada. Y eso se va desarrollando y ya se escribe cuando hay como un quebranto entre la élite y el pueblo. Y hay un escritor que yo quisiera nombrar que es muy importante, y es Dante Alighieri dentro de la literatura, porque Dante se arriesga a escribir en el idioma vulgar del pueblo del momento, en toscano. Él escribe la Divina Comedia en toscano y hace que más personas tengan acceso a esa literatura, a esa historia, y me parece que es un boom dentro de eso. Muchos escritores lo han hecho también. No sé si anteriormente hubo un escritor que lo haya hecho como Dante, pero en nuestra cultura occidental Dante marca una pauta muy importante y hace que se genere más la necesidad o la inquietud o que se vea reflejado el hecho de que este man lo pudo hacer, yo también puedo escribir, yo también puedo dejar algo. O también puedo involucrarme en este ejercicio, no solamente un ejercicio de las élites, también pasa a ser un ejercicio de las demás personas, de los demás seres humanos, y empiezan a surgir más escritores
con necesidades de expresar lo que sienten, criticar su momento histórico, político, cultural, religioso, simplemente expresar lo que sienten, analizar la existencia. O sea, hay muchas formas de expresarse a través de la escritura, pero existe también una confrontación interior antes de eso, ¿cierto? Hay una necesidad, una pulsión de quien quiere escribir, pero la escritura en principio no está muy de alguna forma represada, prohibida en muchos sentidos, y que gracias a la evolución del tiempo y de las sociedades, pues ahora casi que muchas personas tienen su blog personal, tienen sus cosas ahora, el diario, bueno, muchas formas de escritura que responden a ese alivio también. O sea, es como la forma, yo creo que la escritura también es muy terapéutica, es un alivio, total. Es un alivio de la psiquis. A veces necesitamos sacar eso, y qué mejor forma del papel. Eso es cierto, el escribir, a veces la motivación de escribir es sencillamente expresarse. A veces es expresarse en contra de un ideal, en contra de un sistema, y lo que hace antes algo supremamente interesante dentro de la obra. Cuando él está en uno de los círculos del infierno, en una de las fosas, hay un papa. Él pone a un papa, o sea, hacer eso en esa época y bajo ese contexto, pues es como decir, los papas también son pecadores, son seres mortales y pueden ser hasta más malos que uno. Entonces, claro, es que un escritor es un rebelde, o sea, un escritor es un rebelde, tiene que tener alguna parte de revolucionario, rebelde, de llevar la corriente, de parar un momento y analizar, venga, las cosas no están bien, y expresarla, sea a través de una máscara que es el lenguaje, a través de una máscara que puede ser una ficción, y contar mucha verdad a través de una mentira, ¿cierto? Por ejemplo, si volvemos a 1984, pues es una ficción, es un libro de ficción, es una novela, pero que tiene mucha similitud con la realidad. Y lo que pasa con la ciencia ficción muchas veces es que hay una idea loca que surge, o hay una idea analizada por este observador que se vuelve escritor, que piensa y razona que las cosas pueden ser así en un futuro, y plasma su obra en el momento en el que vive. Esas cosas no existen, causa cierta curiosidad, también inspira también la creación de esas mismas cosas a través de su escritura, inspira lectores que pueden desarrollar esas ideas. Eso también es lo mágico dentro de la palabra, que se vuelve material. Sí, eso es cierto, y lo que mencionaba, esa capacidad de inspiración que producen otras personas. Creo que eso ha sido algo que impacta mucho en mi caso, pues uno de mis primeros acercamientos a la literatura pues fue Edgar Allan Poe. Realmente fue algo que pues, lo tenía que leer por el colegio, ¿cierto? Por una nota. Pero fue la primera vez que experimenté lo que han llamado, lo que es como navegar por el libro, que es cuando uno no se da cuenta que está leyendo, simplemente está inmerso, y me pasó con ese libro. Y es un escritor al que le tengo muchísimo cariño, y hoy en día pues es de mis escritores favoritos precisamente por eso, porque fue capaz de atraparme dentro de ese libro. Y también lo que decía, creo que algo malo debe haber para uno escribir. O sea, bueno, no necesariamente malo, pero sí algo debe haber para uno escribir. Por ejemplo, lo que decíamos, escribir es terapéutico, eso es cierto. Entonces, ¿eso qué surge? Puede surgir de una angustia, puede surgir de una depresión. Uno puede escribir porque está ebrio o porque está tan sobrio que necesita escribir. Entonces, es cierto, algo debe haber que lo haga escribir a uno. Claro, incluso el concepto de la sombra es muy interesante, porque es que la sombra se expresa a través del arte. O sea, si lo podemos analizar de esa manera, de manera muy atrevida, pues sin tener tanto el conocimiento psicológico, pero en parte la sombra tiene un potencial creativo grandísimo. Y Poe, en lo personal, también fue uno de mis autores. Fue un escritor que me hizo enamorar de la literatura precisamente por lo mismo que dices antes. O sea, uno se olvida que está leyendo. O sea, uno empieza a vivir lo que él le recrea a uno, le emociona, uno dice, ¿qué pasó? Y yo creo que a la mayoría de escritores les ha sucedido. Les sucedió a Julio Cortázar, a Baudelaire en su tiempo, personajes que se decidieron por el mundo de la escritura porque conocieron a Edgar Allan Poe. Y Poe fue un escritor totalmente en crisis, totalmente decidió dedicarse a la escritura, tuvo una vida muy compleja por su personalidad, bueno, sus vivencias, los biógrafos pues lo pueden asegurar, y sí ve, o sea, ese caos le ayuda a que permanezca en el mundo todavía, a pesar de que ya murió hace tiempos, y de que inspire nuevas mentes, y de que lleve su caos y haga algo positivo también con él en las nuevas generaciones.
Es cierto, es cierto. Y no sé, creo que es muy curioso cómo un libro y un autor puede impactar tanto. En mi caso, pues me pasó algo muy curioso en una ocasión. Pues yo tenía en mi libro de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. En ese tiempo yo ya tenía un amor por la literatura, ya estaba leyendo pues en forma y bueno. Me encontré una vez que nos íbamos como a pasar o bueno, sacudiendo, no recuerdo, un libro muy viejo, un libro supremamente viejo y lo abrí, era Narraciones Extraordinarias, pero un ejemplar muchísimo más viejo y era de una persona con la que tengo un vínculo que a ver, es una persona a quien quiero mucho, es una persona a quien tengo muchísimo aprecio y a quien admiro mucho, digamos, intelectualmente, y siento que es una persona que ha aportado mucho en mi vida. Entonces, al encontrarme que esta persona tenía ese libro y es de un libro que para mí tiene tanta trascendencia, pues digamos que causa más impacto. Un libro causa un impacto en un vínculo que tiene una persona. Es complejo y es muy especial la capacidad de impacto que tiene. No, claro, y es que la literatura se vuelve la excusa para acercarse, para conectar. Eso es lo bello también dentro de esto, o sea, uno conecta con afinidades y qué mejor momento para celebrar esa unión que a través de una obra concreta, ¿cierto? Eso es muy especial, o sea, uno conoce obras que lo hacen conocer personas y que son personas muy valiosas y que uno mantiene durante mucho tiempo. Eso es una de las partes de la magia del arte y la literatura. Es cierto, es cierto. Creo que es una excusa para conectar con otros. Cuando uno recomienda un libro, a veces uno recomienda un libro basado en la persona. Uno dice, claro, le puede gustar eso, le puede gustar lo otro. Entonces es muy curioso. Y bueno, también cuando uno lo recomienda, uno comienza a preguntarle, bueno, ¿en qué parte va? Claro, ¿qué tal le ha parecido? ¿Cómo esta persona qué experiencia ha tenido con el libro? Entonces es muy interesante, sí. Visto de esa forma, es una forma de conectar muy única, muy única, muy interesante. Total, sí, se despierta el interés, ¿no? Y lo mismo cuando uno comparte música, o sea, cuando uno comparte arte, comparte parte de su alma también. Sí, total. Y que la otra persona lo valore, eso le enciende a uno mucho más. Es cierto. Es como desnudarse un poco. Exacto, desnudarse un poco frente a esta persona y por eso a muchas personas les ofende tanto. Bueno, por ejemplo, pongo el caso de una persona cinéfila, ajá, ¿cierto? Es ofensivo cuando recomienda una película y ve que la persona se duerme. Sí, claro. Eso claro. Es doloroso porque le estamos mostrando una parte de él. Claro, ¿cierto? Total. Y no muchas personas entienden eso. Porque es que quien comparte arte con uno, libro, música, cine, anime, lo que sea, pues le está diciendo, veas esto porque para mí fue importante. Yo quiero que de pronto sea importante para usted de la misma manera o por lo menos lo tenga en cuenta, ¿cierto? Y es una excusa como, venga, conectemos. Uno no comparte las cosas que le gustan con todo el mundo, ¿cierto? Sí, no. Las comparte con ciertas personas que de pronto pueda tener afinidad. E incluso los vínculos afectivos y amistosos se agrandan por ese tipo de conexiones. Uno de pronto ve a una persona que no le cae como tan bien, pero tiene un momento de conexión con alguna obra, con alguna cosa de arte que le gusta y empieza como un diálogo, ¿cierto? Ve, a este man le gusta esto, ve, qué chévere, ¿no? Sí, es cierto. Cuando uno escucha a la persona hablar bien de un libro que uno le gusta, uno ve, este tipo tiene buenos gustos y se acerca y comienza a interactuar con esa persona y es re curioso. Y también es curioso y uno se da cuenta de lo particular que puede llegar a ser una persona que le gustó el mismo libro que a uno y puede que le haya gustado de la misma forma, pero también le disgustó otro libro que a uno también le gustó y tiene otras razones, ¿cierto? Ahí volvemos al tema de la subjetividad, del punto de vista a la hora de leer un libro y es muy complejo y que uno lo puede interpretar de muchísimas formas precisamente porque el autor no está al lado para decirle no es así. Exacto, total. Y así el autor estuviera al lado, yo creo que sí, o sea, hay una separación en eso, porque es confrontar un mundo con otro y a veces hablamos diferentes cosas o vemos diferentes expresiones. Por ejemplo, yo leo la Odisea muchas veces, la he leído en mi vida en diferentes momentos y créanme que siempre le encuentro algo que me impacta, porque es que el que cambia no es el libro, el que cambia es uno, ¿cierto? Uno cambia y el libro permanece igual, o sea, la obra se escribió hace muchísimos años, sí, las traducciones de pronto varían en algunas palabras, no sé qué, pero usted pone el libro de la Odisea en su biblioteca y lo tiene ahí 10 años y que es el mismo libro.
¿Quién cambia? Es usted. Es Usted uno. cambia de percepciones porque tiene conocimientos distintos, experiencias distintas, que lo hacen ver otras cosas que de pronto no vio cuando leyó el libro la primera vez. Es cierto, es cierto. Creo que eso es lo mágico. Es algo inerte, pero que es dinámico. En el sentido de que uno, en su psique, es una persona totalmente dinámica. Y sí, esta persona totalmente dinámica, que es cambiante, que muta a través del tiempo, entra en interacción con eso. Con este ser que es inerte, pero que de alguna forma, al haber parte de un ser humano allí, interactúa con uno. Entonces es muy interesante, eso ha pasado. Quien se haya leído un libro hace mucho tiempo, lo invito a que vuelva a leerlo y se va a dar cuenta de cosas distintas, va a tener otro punto de vista, va a notar cosas que de pronto no notó en un principio. Eso me pasa con un cuento, precisamente de Edgar Allan Poe. Yo cada cierto tiempo vuelvo a leer El Cuervo. Sí. Y él nunca jamás del Cuervo adquiere un significado distinto siempre adquiere otro significado. Claro, y es que si usted le pregunta a Edgar Allan Poe por qué escribió, qué motivación, él le puede decir concretamente, yo lo escribí por esto y lo otro, y puede distar mucho de lo que usted, pues digamos que puede interpretar, porque es que usted relaciona, ahí va el nivel intertextual al que todos siempre estamos, pero creemos que no, y es que usted relaciona la lectura con su mundo, ya, ahí Sí. se está relacionando dos textos, el texto escrito con el texto que es usted. Uno proyecta, Sí. y el autor también proyecta. Exacto, vivimos proyectando, ¿sí o qué? Sí, vivimos una proyección constante, y creo que eso es lo que hace que ciertos libros me impacten a uno. Claro. De cierta forma. Por ejemplo, en esta película de Ratatouille, es un platillo, y el man lo prueba, y uno dice, es solo un platillo, pero para el man le recordaba Claro. el sabor de cuando la mamá le cocinaba. Y es un momento, claro, de conexión muy interesante, ¿se ve? O sea, Sí. Y para esa persona ese plato es arte, o sea, ¿se ve? O sea, lo lleva a uno y lo conecta con una emoción concreta en un momento concreto y hace que su vida se ilumine. Total. Y bueno, creo que debimos haber pasado hace rato al siguiente tópico, porque ya estamos como hablando un poco de él, que es ¿qué impulsa al hombre a leer? Que es Cierto, o sea, yo creo que también buscarse a sí mismo Entenderse un en poco. páginas, o sea, esa es la motivación, uno necesita como si uno no se puede comunicar con otros seres humanos verbalmente o carece mucho de expresividad, los libros comúnmente son un refugio, porque ahí uno encuentra discursos, amigos en los libros, mundos distintos que obedecen también al escape de la realidad. Muchas personas leen por diferentes motivaciones, quieren escapar del mundo en que viven, no son capaces de interactuar con los demás, como ya lo he dicho, simplemente es el recurso que tienen a la mano. Muchos se han vuelto lectores porque pues no había otro estímulo. Desde su casa se lo inculcaron, sus padres eran lectores y estuvo ahí, pero el ser humano empieza a leer por su necesidad también de comunicarse con otros, en este caso de una manera pasiva, pero también como de entenderse o de contrastar su realidad con la de otra persona. Es decir, digamos, ve, y este mal le pasan las mismas cosas que a mí. Sí. Creo que es muy común cuando uno se identifica con el protagonista masculino de una novela o de un libro. En muchas ocasiones, leyendo El Túnel, me imaginaba ser ese tipo. Juan Pablo, sí. Y cuando ese man comenzó a irse lentamente como a la locura, uno dice, no haga eso, porque en cierta forma uno siente que está haciendo eso. Claro. Que uno como que no. Uno no quiere que el protagonista a veces haga eso porque uno no lo haría. Sí, y es muy interesante la forma en que... No, total. Incluso uno también se puede identificar con personajes femeninos, o sea, y con hechos, incluso con personajes que ni siquiera son femeninos ni masculinos. Por ejemplo, las fábulas que son tan educativas en nuestra primera infancia, pues uno a veces se identifica con la tortuga, con la liebre, ¿cierto? Con el zorro, con el ratón, con el león. Bueno, ¿cierto? Uno empieza a simbolizar su vida a partir de los otros también y encuentra un punto de conexión. Es muy complejo cuando uno también se encuentra mucho en los libros, se encuentra con personajes que de pronto causan desgracias también en su vida, porque entonces uno ve, o sea, también es como se proyecte uno, ¿cierto? Sí, Todos son proyecciones, es cierto. todos son proyecciones. Entonces a veces uno se refuerza en ciertas proyecciones y no deja ver otras. Eso también es lo interesante, por eso yo invito también a leer diferentes textos, porque uno necesita proyectarse en otros papeles, en otros personajes distintos a los que está acostumbrado, Sí. o a los que le emocionan a uno, o a los que
lo vician a uno se envicia a cierta literatura y es niega cierto. otro tipo de literatura. Por ejemplo, en mi experiencia como lector, en el colegio y en la universidad, yo odié a Gabriel García Márquez, nunca me gustó, porque yo no lo entendía, porque yo no entendía su contexto. Mi necesidad en ese momento no era entender cómo funcionaba Macondo, cómo funcionaba todo este contexto costeño, todo su imaginario, no. Yo tenía otras necesidades y buscaba otros textos. Me encontré con Edgar Allan Poe y dio mi respuesta. Después, como profesor, mucho tiempo, que se me obliga a mostrar esa obra, yo tengo, o sea, total, usted me dice a mí, tiene que enseñar en octavo literatura colombiana y tiene que tocar a Gabriel García Márquez, yo lo evito totalmente. Pero en este momento, después de haber leído Crónica de una muerte anunciada, un libro que de verdad recomiendo, porque está tan bien adaptado a la realidad en la que nos movemos, y es un libro muy mágico y muy bien diseñado, o sea, es una narración muy buena. El man lo lleva a uno, lo impacta desde la primera página, que eso es una magia en un libro. Yo creo que bajé las defensas y dije, no, arriesguémonos a leer a este man, recomendemos cosas del man. No me gusta todo lo del man, pero hay ciertos textos que yo digo, son buenos, hay que recomendarlos. Y conozcamos a Gabo desde otras perspectivas. Y eso también es bueno, porque es que uno tiene que arriesgarse a conocer otros discursos. No se puede casar con los mismos escritores todo el tiempo. Sí, es cierto. Y bueno, hablando un poco de lo que quizás nos impulsa a leer, ¿qué hace? Porque una cosa es el impulso y otra cosa es uno toparse con un libro que a uno le agrada. ¿Qué hace un libro ser un buen libro? Es algo muy complejo, ¿cierto? Porque como es arte, es subjetivo, la apreciación es subjetiva. Pero hay libros que han permanecido por el canon literario, ¿cierto? Escritores, personas estudiosas de la literatura que se reúnen en ciertos momentos y deciden, este libro es bueno, este libro es malo, o no, este libro es bueno y este libro es malo, sino que este libro cumple con unas características, con unas categorías que ellos proponen, ¿cierto? Tiene buen manejo del lenguaje, ha creado palabras que han nutrido el idioma, toca un tema muy importante de una manera muy novedosa. Bueno, cierto, ciertas características que tendrá para recomendar libros. Y hay libros que son muy buenos y siguen siendo muy buenos, ¿cierto? Pero principalmente para el lector común, ¿qué puede hacer que un libro sea bueno? Que lo toque, que lo impacte. O sea, yo les puedo decir que Paulo Coelho es un muy mal escritor. Yo les puedo decir eso, pero es mi opinión. Y es la opinión de muchas personas estudiosas de la literatura. Pero yo les puedo decir, Paulo Coelho, en mi opinión, tiene una muy buena obra que se llama Verónica decide morir. A mí me gustó mucho. Y yo soy profesor de literatura, soy estudioso de la literatura, y entonces las personas de la literatura, bla, 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 son así los grandes que leen solamente a Borges. No, o sea, el man tiene buenos textos, hay personas que lo consideran muy buen escritor, y no por eso su criterio sea inferior a alguien que no lo considera buen escritor. Es el criterio de cada uno. ¿Qué hace que un libro sea un buen libro? Para esa persona, que le llegue, que le impacte su vida, no que le responda y le solucione los problemas, no, pero sí que por lo menos lo deje pensando, que no vuelva a ser el mismo que era antes de leer ese libro. Eso, sí. Pero, que uno, sí, vivir el libro. Eso, Vivir el libro. Eso. Eso es fundamental, siento que es cierto. Pero creo que para que eso sea necesario, pues digamos que el autor tuvo que haber puesto parte de sí en el libro, ¿cierto? Para que eso se logre y para que el autor ponga de sí en el libro, más que pretender ser bueno, tiene que ser él al escribir. También, exacto, tiene que ser real, lo que uno lee tiene que ser real, no tiene que ser impuesto, tiene que ser la voz del escritor. Y eso es algo que muchos escritores famosos han intentado lograr. Por ejemplo, Lovecraft, que admiraba tanto a Edgar Allan Poe, en un principio escribía como Poe. Él estaba encontrando su voz y la logra encontrar, y conocemos que Lovecraft es uno de los grandes de la literatura del terror cósmico, y logra tener seguidores y logra ser vigente, pero porque encuentra su propia voz. Emular escritores es un error, bueno, y es algo necesario que las personas que se aventuran en la escritura pues terminan haciendo, ¿no? Termina escribiendo como lo que le gusta leer. Pero encontrar su propia voz en el arte, en la música, en la pintura, encontrar su propio estilo, hace que un escritor o un artista sea bueno, porque es real. Exacto, porque es auténtico. Exacto. Uno sí está leyendo al autor, no está leyendo a otro autor Total. dentro de otro libro, no.
me ha pasado mucho. Por ejemplo, a veces le he dado oportunidad a ciertos libros de literatura juvenil. En lo personal, me encanta Harry Potter, me parece una cosa espectacular la forma en que se recrea todo un mundo a partir de la imaginación, y esta mujer logró eso precisamente porque fue ella a la hora de escribir. Pero me he topado con muchos libros que yo digo, esto es una... A ver, si quisiera esto leería Harry Potter, ¿sí? Son una copia, intentan tener ese impacto que tuvo J.K. Rowling, y no lo van a tener. No lo van a tener sencillamente porque no están siendo ellos mismos al escribir. Entonces, si uno quiere que lo lean, primero tiene que entonces quien escriba sea uno, ¿sí? Enfocarse primero en ser uno antes de ser bueno. Total. Y es que, o sea, recordemos que la industria del libro es un negocio también. Sí, las editoriales pagan autores para que recreen ciertas tendencias de libros. Por ejemplo, Harry Potter, que se volvió una franquicia tan grande, o sea, un mundo tan grande, que Harry Potter hay de todo ya, ¿cierto? Obviamente las editoriales aprovechan el momento y dicen, a esta gente le está gustando esto, motivemos para que los escritores de nuestra editorial escriban algo similar y vender más libros. Claro, para nadie eso es un secreto. Eso se hace en todo sentido. Y está bien, está mal, no sabemos. Hay escritores que tal vez emulando cosas logren mucho también, puedan imprimir su sello en esto, porque digamos de la literatura de vampiros hay muchos escritores, ¿cierto? Total. Buenos y malos, en opiniones distintas. Pero por ejemplo, algo que transgredió el mundo de la literatura de vampiros en los amantes de esa literatura fue la saga de Crepúsculo y las películas y todo este cuento. Eso fue un dolor horrible, fue una estaca en el corazón para todos los amantes de la literatura de vampiros. Pero para los seguidores de Crepúsculo, para los que les impactó esas historias, hombre, eso se volvió religión. Y ahora que ha pasado el auge de esta escritora y de estos libros, pues podemos decir que es un momento al que podemos llegar de otra manera. Lo podemos analizar desde muchas formas, desde muchos puntos de vista. Pero a veces sí, a veces nos choca eso porque estamos acostumbrados a un discurso y debe ser así, y somos rígidos también nosotros mismos, o el escritor no lo hace, o no encontramos en él alguien verdadero, sino un discurso falso, acomodado. Sí, exacto, el discurso de alguien más en otra portada. Exacto. Sí, creo que eso no gusta, el sentir que algo es falso, y más en un libro que uno busca algo auténtico y algo con lo cual conectar. Pues imagínese uno intentar conectar con algo que no es auténtico, pues es engañarse también en parte uno mismo, y es algo muy incómodo. Y lo que decía, por ejemplo, de Lovecraft, a ver, creo que hay tres grandes de la literatura de terror. Está Lovecraft, bueno, para mí en lo personal está Edgar Allan Poe, ¿cierto? Como un precursor, está Lovecraft y está Stephen King. Pero a pesar de que los tres son de terror, son muy distintos. Exacto, sí. Son muy distintos. Cada uno halló su propia voz. Si Stephen King hubiera intentado escribir como Poe, jamás nadie conocería a Stephen King. Hubiera sido un escritor sin pena ni gloria y ya. Total. Y es que eso es lo que hace diferente, y eso es lo que hace el arte. Pues tratar de uno integrar lo que es su esencia, y esa esencia se integra con las esencias de las otras personas. O sea, yo creo que sí, la magia de ser escritor, la magia de un libro, es que me hable de una verdad. Sí. Porque si no me habla de una verdad, yo no le voy a creer, no voy a conectar. Y es muy triste uno a las 100 páginas darse cuenta, puta, no, me están mintiendo acá. Horrible. Sí, exacto. O sea, que plasmen algo que ni en lo que ellos mismos creen. Total. Eso es un engaño. Total. Por eso también esos escritores como Pablo Coelho, Walter Rizzo, toda esta gente de autoayuda es tan criticada, porque es un modelo de negocio. Ellos ya saben qué escribir y lo escriben. Y hay personas que caen en eso, ¿cierto? No digo que todo sea malo, no digo que no dé respuestas, no digo que brinde alternativas, pero que se vuelve muy mecánico, ya no es arte. Ajá. Digamos, en un momento, imagino que una persona que realmente quiso hacer eso, pues lo entendía el porqué, y bueno, y lo hacía. Pero ahora al ser como es como si una fábrica sacara cosas plasmadas, calcadas, y ahí es cuando pierde esta autenticidad, y ahí viene todo como lo negativo, como que saben lo que le tienen que decir a la gente. Entonces pues simplemente
lo dicen muchas veces Total, y listo. total. Eso realmente es como que lo que ofende y lo que no agrada, porque al final cada uno agrada. Y bueno, no, para concluir un poco este segmento de qué impulsa al hombre a leer y qué hace a un libro ser un buen libro, pues bueno, voy a confesar pues que en un inicio yo comencé leyendo para tener un tema de conversación con las viejas, ¿sí? Entonces, a ver, uno dice, puta, pero uno de qué habla, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de pronto si leo tengo algo que decir, ¿sí? Es el pensamiento de alguien más, pero bueno, lo puedo decir, ¿cierto? Sí. Me leo un libro, me lo memorizo y le digo, uy, y esta parte, sí, cierto, muy buena. Y ya, pero lo curioso es que ya luego eso pasó a segundo plano. En la literatura encontré cosas muy agradables y encontré a veces un escape de la realidad, ¿sí? Yo en esa época no salía mucho, ¿cierto? Entonces pues no me gastaba la plata en tragos, sino que la invertía en libros. Entonces era muy agradable porque era un momento de estar yo conmigo mismo a través de un libro. Y no sé, la literatura realmente es algo que es una de esas pequeñas cosas que uno introyecta en su vida y que uno dice, algo que me gusta de vivir es poder leer. Esa es como mi historia con la literatura. Entonces, bueno, como para concluir un poco este capítulo, profe, ¿tiene algo que decir al respecto? Pues yo creo que el mundo de la literatura es un mundo que cada vez más personas saltan a él, ¿cierto? Yo he visto y me interesa mucho ver a personas más jóvenes que yo, mis estudiantes, saltar a ese mundo que nos cuesta tanto en estos momentos, porque es que la literatura y la habilidad de leer requiere silencio y requiere soledad. Son dos aspectos que en nuestra sociedad en estos momentos no están a la mano porque mantenemos estimulados, sobreestimulados y distraídos todo el tiempo. Y lograr que alguien se quede sentado 1 hora, 2 horas, solamente con un libro, solamente con la voz del escritor, con su propia voz también dentro de sí, analizando aspectos de su vida, es muy difícil, porque no todo el mundo quiere confrontarse, no todo el mundo quiere mirarse, y eso lo hablábamos ahora antes de la grabación, Santi y yo. Mucha gente está preparada para verse a sí mismo, para conocerse a sí mismo. Entonces yo diría que hay esperanza. Yo diría que si usted siente la necesidad de realmente verse, empiece a leer. Empieza a leer y usted se empieza a ver en otros mundos, en otras historias, pero se empieza a reconocer. Y eso es muy importante y muy valioso. Si se encuentra un libro que no le guste, bendito, dé gracias porque encontró algo que no le gusta y ya sabe que por ahí no es. Sí. Pero no se frustre con que, ay no, qué pereza leer ese libro. Yo una vez leí un libro y no me gustó y ya. Y usted ahí mató todos los otros libros. Y no, si no le gustó ese libro, ya sabe que no le gusta. No lea eso, busque otra cosa. Busque un amigo que le recomiende, busque el internet, libros más leídos. Puede empezar por ahí. O sobre temas que a usted le impacten. Y va a encontrar de seguro una lectura que le va a cambiar el mundo. O sea, uno se enamora de la literatura porque encontró un texto que le cambió el mundo, un texto que le impactó, un texto que lo hizo ver una realidad distinta a la que estamos acostumbrados. Y desde ahí se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción. Obviamente, en mi experiencia como lector y como profesor de literatura, me he encontrado con textos que no me han impactado, me he encontrado con textos que no me han funcionado, pero me he encontrado con textos valiosísimos que los tengo como tesoros en mi casa y que los recomiendo como tesoros. Y eso ayuda muchísimo. Que son esos libros que uno no presta ni por él. No, y que se los presta uno dice, bueno, si no me lo devuelven, pues madre, me consigo otra copia, pero este libro lo tengo que dejar ahí. Lo tengo que tener, ¿cierto? Y muy chévere, pues que si se lo van a robar a uno, que si no se lo devuelven a uno, pero que lo lean. Que no se lo roben a uno por robárselo, ¿cierto? Sino que lo lean, lo presten, lo rayen, mejor dicho, lo vuelvan nada, porque es que a veces las bibliotecas se vuelven cementerios de libros. Entonces ahí está la biblioteca, el profesor, tanto que lee, no mentiras, puro cementerio de libros, no se vuelve a tocar. No. Sí, es cierto. Los libros tienen que pasar. Biblioteca uno tiene más libros que no lee de los que lee. Sí, comúnmente uno se vuelve compulsivo y uno empieza a comprar libros, uy, qué rico leer este libro, qué rico leer este libro. Los serve ya. Exacto, sí. Casi me pasa con un libro muy largo, It, de Stephen King, sí. pero al final, no, al final, lo que pasa con el libro es que yo tuve mis momentos con él. Hubo momentos en los que creo que no es muy constante, ¿cierto?
creo que a veces es difícil, es un libro al que es difícil seguirle el ritmo, pero que es un libro muy bueno, pero al ser tan largo, seguir el ritmo del libro es pesado, o sea, a veces se vuelve pesado, se vuelve repetitivo, pero es un muy buen libro, casi me pasa con él, pero afortunadamente digamos que recordé el por qué estaba leyendo, el por qué me gustaba el libro y pues lo terminé. Y es un muy buen libro al que quiera, digamos, enfrentarse a esta historia, pues se lo recomiendo, es un buen libro. Y pues ya, para no alargar el podcast, pasemos a la última parte, que es cómo articular el proceso de la literatura en la educación. Eso es un reto constante, porque es que yo creo que mi consejo dentro de mis años de experiencia, entre mis pocos años de experiencia, yo podría decir que el profesor de literatura debe, primero, conocer a sus estudiantes, segundo, conocer los gustos de sus estudiantes, tercero, conocer otros libros distintos al canon de literatura que está propuesto, y desde ahí llegar a los estudiantes, porque es que muchas veces los profesores cometemos el error de castrar la literatura a nuestros estudiantes, porque les proponemos lecturas que no están acordes a lo que ellos están buscando, a la respuesta que ellos necesitan. Y yo empezaría por articular textos cortos, pero con grandes mensajes, o textos muy sustanciosos que puedan llevar al estudiante a la conexión crítica con su propia realidad, antes de presentar libros largos, que yo sé que son muy buenos dentro de la literatura, pero que si el estudiante no está preparado porque tiene un bagaje literario amplio, no se va a enfrentar. Por ejemplo, yo eliminaría del canon del todo el bachillerato, eliminaría Cien años de soledad, La vorágine, eliminaría La Odisea, La Ilíada, eliminaría La Divina Comedia, o sea, eliminaría un montón de libros que son los libros. Sí. Pero eso no responde al momento. O sea, esos libros son buenos para aquel que ya tiene el hábito de la literatura, el hábito de sentarse y pasar mucho tiempo y analizar. Si usted quiere despertar y quiere articular la literatura en la educación, tiene que motivar todo el tiempo. Tiene que volverse un vendedor, un ilustrador, mejor dicho, un mago en esto. Es cierto, sí, y lo que digo es lo que decíamos hace un rato, uno debe conocer los gustos de los estudiantes, ¿cierto? Algo que les conecte. Y a ver, La Divina Comedia es un libro muy interesante, pues en lo personal no lo terminé, digamos, me leí una parte pues, que me interesaba, que era la parte del infierno. Y me gustó mucho, pero me gustó mucho porque lo leí después, cuando ya tenía un hábito, porque se maneja un lenguaje pesado, ¿cierto? Y no se lee obligado. Exacto, y es algo voluntario. Claro. Entonces es mucho mejor. Y, a ver, para todo lo que dijo el profe Camilo, para la muestra, un botón. Estuve con él en el club de literatura. Yo en ese momento, a ver, un adolescente, se iba a graduar, yo que necesitaba un libro que me ayudara a decirle a la vida que es una mierda. Y precisamente fue el libro que nos dio, ¿cierto? Que es este realismo sucio de Efraín Medina Reyes. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, y llegó como anillo al dedo. Es un libro que dice vaya como mierda, lo dice así, y no lo dice de hecho lo hice peor. Pero, claro. Pero me encontré con un libro que me permitía visualizar más integralmente la vida, porque era un libro sucio, era un libro grosero, pero muy hermoso, muy sensible. Claro. Entonces yo decía, como un libro tan grosero, tan vulgar, puede llegar a ser tan hermoso, y cómo puedo conectar tanto con él, y cómo puede expresar también las emociones de una persona, ¿cierto? Haberme dado cuenta de eso me permitió cogerle un gusto a la literatura y a la vida que vivía en ese momento. Entonces la experiencia en ese club es algo invaluable. Creo que hoy por hoy soy capaz de leer lo que leo, y tengo el gusto de leer lo que leo es gracias a ese club. ¿Sí? Qué bacano, Chino. Me honra mucho escuchar eso, porque en últimas ese siempre ha sido mi objetivo. O sea, desde que yo le cogí el amor a la docencia, ha sido mi objetivo, conectar con ustedes y poder escuchar esas palabras en estos momentos. De verdad que digo, puta, o sea, hicimos lo que de pronto hicimos, hasta mucho más de lo que yo pretendía, y esa es la idea. Yo creo que el profesor de literatura debe todo el tiempo actualizarse. Nosotros somos como los médicos. Si el médico no se actualiza, no estudia, pues no utiliza bien el bisturí, no utiliza bien su cabeza, su mente, su corazón para aliviar al enfermo. Y si un profesor de literatura se queda con los libros del canon, si no se arriesga a pasar a literatura juvenil, infantil, a otro tipo de textos,
créame que no va a avanzar y no va a seguir inspirando y se va a quedar en un momento donde ya no va a ser útil para la generación a la cual va a estar educando. Y en ese momento yo creo que lo mejor es retirarse. Si no va a cambiar, si no va a tener la plasticidad o la flexibilidad de conocer y arriesgarse a otros textos, es mejor retirarse, porque estaría haciendo más un daño que un beneficio, ¿cierto? Sí, es cierto. Yo creo que en el mundo de la literatura uno debe tener esa característica, la capacidad de arriesgarse. Ajá. Al leer un nuevo libro uno siempre se está arriesgando a que no le guste o a que lo impacte de una forma que de pronto no era la que esperaba, etc. Creo que uno debe estar abierto a eso, a arriesgarse a nuevos libros. Si se lo recomendaron y usted de pronto dice, pero es que yo no soy tan de eso, pues dele una oportunidad. No va a perder mucho. Si no le gusta, lo puede dejar a un lado, claro. Pero y donde le gusta. Por ejemplo, autores contemporáneos hay muchísimos y muy buenos que no conocemos porque estamos cegados de un número de libros que ya están aprobados. Sí. Entonces nos perdemos de lecturas actuales que responden a las necesidades que de pronto estamos buscando, que son de escritores que apenas están empezando su vida como escritores, pero entonces los juzgamos porque como no tienen tanta experiencia, como de pronto no es un libro que se renombre mucho, no es un libro que se haya vendido mucho, entonces lo dejamos a un lado, pero son historias que nos pueden dar mucho, nos pueden aportar demasiado. Sí, es cierto, la facilidad con la que descartamos un libro simplemente porque no tiene historia, pues a ver, si no le damos la oportunidad al libro, pues difícilmente va a tener una historia, claro. ¿Cierto? Y en algún momento los grandes libros no fueron grandes sino nuevos. Exacto. ¿Sí? Y es cierto, creo que se maneja siempre los mismos libros y no se actualizan, a pesar de que el contexto cambia, los libros no. Exacto. Entonces sí sería bueno, lo que usted dice, profe, ir de la mano del cambio y tener esa plasticidad de irse adaptando con los libros. Y bueno, no sé si tiene algo más que decir. Yo por mi parte creo que he dicho en general lo que pienso al respecto. No, muy bueno, no. Pues simplemente agradecer el momento, la verdad que esos espacios, qué rico que se sigan dando, que se siga promoviendo, que se viralicen en este entorno pandémico que nos ha enseñado mucho. Ojalá que creemos muchas más cosas que respondan a nuestras necesidades como seres humanos y que nos ayuden a conectar cada vez más, porque necesitamos conectar como especie. Es cierto. Necesitamos conectar como especie. A ver, sí somos individuos, pero antes de individuos, creo que antes de individuos somos ciudadanos, claro. Estamos en una comunidad y bueno, aprovechemos esa última reflexión para recomendar esta lectura. Es una lectura pesada, sí, pero creo que es muy enriquecedora, la pueden leer con lupa. Es Modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Sí. Es brutal, es brutal. Leí un fragmento y de ese fragmento saqué muchísimas cosas, es muy enriquecedora y bueno, para que digamos puedan que el libro pase por ustedes y les permita notar cosas. Y nada, profe, muchísimas gracias por asistir. Fue una charla muy agradable, me hacía falta hace rato hablar. Sí, a mí igual, la verdad que me rescató. Esa pandemia es jodida. Pero bueno, yo soy y seré Santiago Cárdenas y esto fue Vida Cotidiana. Que estén muy bien.